Shalom, estimados hermanos y amigos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Es un honor para mí estar hoy nuevamente conectados a través de nuestros canales de YouTube y Facebook y así poder impartirte una palabra de poder. Habla para ti Patti Ramos, profeta de Dios, y estamos reunidos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guianza del Espíritu Santo para impartir este mensaje y a todos los oyentes y a todos los asistentes y a todos los que se congregan aquí en este lugar, les damos una cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la vida y por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por el ministerio que nos has entregado en nuestras manos para poderte servir con el amor, con la excelencia y con la pureza de corazón que tú nos indicas que debemos tener. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el maestro, el abogado, el guía, el que nos lleva y nos conduce a toda la verdad. Yo me hago a un lado para que seas tú tomando el control de las comunicaciones, el control de mis palabras, de cada uno de mis pensamientos y de cada una de las intenciones de mi corazón al predicar, sean las correctas y bajo la guianza tuya. Yo sé que va a ser una palabra dunamis y de poder. Desactivo todo lo que no venga de ti. Desactivo toda la hechicería, la brujería, los dardos de fuego que el enemigo envía y declaro inoperante sobre este lugar, sobre mi vida, sobre mi mente, mis emociones, y declaro que la palabra fluye como ríos de agua viva a través de mi boca. En el nombre del Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Muy bien, hermanos, vayamos por favor a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. 2 Corintios 10, 4 y 5. Y vamos a leer la palabra en esta hora con la reverencia y la guianza del Espíritu Santo. Dice en el versículo 4 y 5, leo para ustedes: ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. Estamos hablando acerca de, y el título del capítulo 10 es Dios le da autoridad a Pablo, al apóstol Pablo. Y vayamos también ahí a 2 de Timoteo. Estoy colocando la base, el fundamento. 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. 3, del 1 al 4. El título aquí es ¿Cómo será todo antes del fin del mundo? Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se cree más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrán confiar en esos orgullosos, no se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Versículo 6. Porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así por mucho tiempo.
todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. Hemos leído aquí, hemos leído el 3 del 1 al 4 y luego pasé ahí a Tito también. Estábamos en segunda de Timoteo 3 del 1 al 4 y luego pasamos ahí hasta el versículo 8 y 9 y vayamos por favor a la palabra que nos ocupa en esta hora. Segunda de Timoteo 3, 1, 4. Y vamos a estar hoy hablando acerca de personas cuadriculadas. Y el tema va a ser las fortalezas y estructuras mentales. Yo te invito a que tú te pongas en pie y que vayamos a la palabra que nos ocupa en esta hora, para que el Espíritu Santo haga un rompimiento a través de esta prédica aquí en este mensaje. Gracias, Padre, te doy porque tú eres el que va a dirigir este mensaje con poder. Te doy la gloria, la honra y toda la alabanza. Fortalezas y estructuras mentales va a ser el tema que nos ocupa en esta hora. Y vamos a ver qué significa fortaleza. Fortaleza significa un muro, un blindaje, un fuerte, un hierro. Fortaleza significa muro, blindaje, cerrojo, fuerte, hierro. Y estructura significa estricto, edificio, colocar, levantar, poner, argumentar o argumento. ¿Sí? Esos son los significados. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las personas cuadriculadas, porque el Espíritu Santo cuando nos trae el mensaje es porque nos quiere hacer libres en cualquiera de las áreas donde el Espíritu Santo nos ministra. Y vayamos también preparando ahí mismo en segunda de Timoteo. Le damos gracias a Jesús, porque Él está haciendo cosas lindas en nuestras vidas. Gracias, ahí leímos en segunda de Timoteo. Vayamos al 4 y 3 al 4. Dice aquí la palabra de Dios: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, pon tu nombre, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia, haz bien tu trabajo. Estuvimos leyendo entonces en 2 de Corintios capítulo 10 versículo del 4 hasta donde finalizamos ahora hace un momento, hasta el 9, y luego continué en 2 de Timoteo 4 del 3 hasta leímos del capítulo 4 del 3 al 4. Gracias al Padre Celestial. Quiero hacer el énfasis muy bien en los versículos, porque algunas personas a veces no escuchan bien los versículos y se van a otros títulos o a otros capítulos o versículos y pierden todo el hilo de la predicación. Muy bien, entonces vemos que personas cuadriculadas tienen fortalezas y estructuras mentales, y las personas con fortalezas y estructuras son muy apegadas a sus deseos, a sus conceptos, a lo que ya previamente establecieron como una verdad absoluta. Esas son las personas con fortalezas y estructuras mentales. Y hoy vamos a estar ministrando, sobre todo esta ministración es para algunos predicadores, algunos ministros y ministerios que tienen por costumbre las estructuras y las fortalezas mentales. Damos gracias al Padre Celestial porque Él nos ha permitido estar reunidos hoy aquí para impartirte, para alimentarnos, para aprender, para avanzar, para hacer cosas grandes y poderosas en Él. Niegan
algún tipo de cambio. Estas personas que tienen fortalezas o estructuras mentales, ellos no quieren cambiar, se niegan a dejar lo que ya establecieron, aún sus ideas, y aunque sean incorrectas o vanas, ellos dicen que así son, que así nacieron, que nadie los hará cambiar, y que la forma en que ellos piensan o sienten o viven o establecieron ya un programa cuadriculado en su mente, ellos piensan que están en lo correcto y que nadie los va a hacer cambiar de idea o de parecer o de pensamiento. Vemos también que Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, vino a abrogar, a cancelar esas leyes, esas fortalezas, esas estructuras, y por medio de una renovación mental, el Señor Jesucristo quiere que nosotros, cada uno, cambiemos por completo y saquemos estos obstáculos, estas fortalezas, estas estructuras y esta mente cuadriculada, y dejemos de ser personas cuadriculadas, milimétricas, y que todo lo tenemos metido dentro de un programita. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra a desarrollar su poderoso ministerio, Él estuvo con los apóstoles durante 3 años, y durante esos 3 años estuvo enseñándoles cómo era caminar en Él, cómo era vivir en Él, cómo era servirlo, cómo era servir a los demás y cómo era ministrar, predicar y todo lo que tenía que ver con la formación de un ministerio genuino y real. Y vemos que durante esa formación de esos 12 apóstoles, cada uno tenía su estructura mental, su fortaleza, su manera de ver las cosas, de pensar, de creer. Y Jesús, a través de su gran ministerio y de su ejemplo que dio cada día a los apóstoles, ellos fueron absorbiendo la esencia de Jesucristo y ellos fueron siendo conformados a un ministerio poderoso de acuerdo a lo que aprendieron del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es una fortaleza? Es un argumento, es un alegato, es una discordia que tenemos nosotros con nosotros mismos y con los demás. Cuando personas tienen fortalezas en la mente, argumentan mucho, alegan y discuten demasiado. ¿Por quién tiene la razón? Porque la persona que tiene las fortalezas de la mente, como ya previamente estableció algo en qué creer, y se basa en esa creencia y se basa en eso que quizás le enseñaron o aprendió, estas personas con las fortalezas en la mente son personas que difícilmente pueden creer en la doctrina del Señor Jesucristo. Sabemos que algunas personas pelean con nosotros y nos dicen que ellos no creen en nadie ni en nada, que ellos piensan que la Biblia es un libro de locura, y cuando tú hablas con estas personas siempre están argumentándote, alegando, discutiendo y tratando sí de imponer su voluntad y su posición ante los demás. ¿Qué es una fortaleza? Es una altivez, es una arrogancia y es un orgullo que tienen las personas con estos problemas de fortalezas y estructuras. Estas personas que son altivas, me estoy basando, como lo habíamos ya leído previamente, en 2 de Timoteo 3, ya lo habíamos leído del cómo será antes del fin del mundo. Puedes leerlo desde versículo 1 hasta el 9, y ahí dice que estas personas, lo vuelvo a leer para ustedes, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero, también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Estas personas que son altivas tienen estas características: no obedecen a Dios, no obedecen a los padres y ofenden a los demás. Cuando una persona tiene una fortaleza, una altivez, una arrogancia y un orgullo en su corazón, la persona cree que todo lo que siente, piensa y que aprendió es lo correcto y es lo verdadero. Pero a través de la Biblia el Señor nos habla de que estas personas son desobedientes y también ofensivas y también orgullosas, y que no obedecen a Dios ni a los padres ni a nadie.
¿Cómo sabemos que una persona tiene una fortaleza en la mente? Cuando las personas argumentan contra la palabra de Dios. Sabemos que este libro fue escrito por la inspiración de Dios y también por la inspiración del Espíritu Santo a través de diferentes personas en diferentes tiempos, en diferentes temporadas o épocas fue escrita la Biblia. La Biblia es la mente de Dios, los pensamientos de Dios. Así que estas personas que son altivas, arrogantes y orgullosas no creen en la Biblia ni creen en Dios. Ellos creen en lo que ellos ya establecieron. Puede ser que crean en una filosofía, en un conocimiento vano, o que no crean en nada ni en nadie y que aún piensan que el universo y la creación fue producto de un Big Bang, una explosión entre varios, o dicen ellos que hubo una explosión en el universo y de ahí se formó la Tierra, la naturaleza, los seres humanos y todo. Pero vemos que estas personas argumentan contra Dios porque el Señor en la palabra, Dios mismo nos dice que los que piensan así son necios, son personas en pocas palabras y en una palabra más sencilla de entender son necias o tontas. Y vemos también que cuando una persona tiene fortalezas en la mente, es una persona que se subleva, que es altanera y que es engreída. Una persona que se subleva es una persona que se levanta en contra del conocimiento de Dios. La palabra de Dios es el conocimiento de Dios, es lo que Dios planificó para el ser humano. Cuando tú quieras saber qué planes tiene Dios contigo, lee la Biblia, porque la Biblia es la mente de Dios. Yo puedo ir a otros libros, puedo leer muchos temas y puedo leer de diferentes tipos de temáticas, pero la Biblia es el manual que Dios creó para el ser humano. Así que estas personas que tienen fortalezas en la mente se sublevan y se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios, diciendo que esto es de locos y que eso no es verdad y que todo eso son como cantinfladas o chapulinadas o tonterías. Pero te quiero decir que las personas que piensan así tienen unas fortalezas que ya lo vimos, son hierros metidos en la cabeza, son fuertes como unas fortalezas, como si tú fueras, digamos, a un castillo de la época antigua y te metieras allí o trataras de entrar por esas puertas. Están totalmente cerradas, totalmente blindadas, totalmente con unos cerrojos que impiden la entrada de personas a ese castillo. La mente es también, lo podemos decir, la mente también es comparada con la CPU del computador. Está la pantalla y la CPU. La CPU es la que guarda toda la información. La mente es como la CPU, es como un lugar de almacenamiento de información y puede ser muy buena información o muy mala información. Y hay personas que, como han estado toda su vida leyendo diferentes tipos de filosofías, significa diversos tipos de conocimientos sin Dios, estas personas cuando llegan a la Biblia chocan y no, la filosofía que aprendieron les impide que esta palabra entre. Es así como podemos entonces ver que estas personas argumentan, son altivas y son groseras. Cuando tú vayas a hablar con una persona que tiene una fortaleza en la mente, te quiero decir que tú tienes que ir armado con toda la palabra de Dios. Porque cuando estas personas tienen una fortaleza en la mente, eso va a impedir que puedan recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y en este caso, cuando tú quieras ir a hablar con una persona que tiene una diferente forma de pensar, y tú quieras ir a introducirle el mensaje de la palabra de Dios, yo te invito que primero entres en ayuno y en oración
por esa persona o por ese lugar antes de ir tú a gastarte y a quemarte tratando de meterles el conocimiento de Cristo en la mente, porque ellos tienen unos cerrojos, unos blindajes, unas puertas de hierro. Ellos tienen la mente totalmente entenebrecida y oscurecida que impide que puedan entender la palabra de Dios. Dice el Señor que no les ha resplandecido la luz de la palabra y el conocimiento de Cristo. Por lo tanto, ellos están en unas tinieblas absolutas. ¿Cómo se crea una fortaleza? Cuando no obedecemos al mandato de Dios, se crea una fortaleza. Muchas personas no han querido darle un vuelco total a su vida, no han querido creer en la palabra de Dios. Personas no quieren obedecer los mandatos, no quieren obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y así como aquí en la tierra nos tenemos que sujetar a las normas de tránsito, de igual manera aquí en la Biblia nos tenemos que sujetar a la palabra de Dios. Tú no puedes ir por la calle haciendo lo que tú quieras, pasando las calles con el semáforo cuando está en rojo. Tú no puedes pasar las avenidas sin mirar para un lado y para el otro quién viene. Tú no puedes conducir en reversa ni tampoco en contravía. Tú no puedes formar tus propias leyes ni tus propios conceptos o normas, porque aquí en la tierra fueron creadas las normas y las leyes para cumplirlas. Y así como en la tierra hay leyes y normas, en el cielo hay leyes y normas que debemos cumplir. ¿Cómo se crea una fortaleza entonces? Cuando no obedecemos al mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Los 10 mandamientos. Si tú quieres, ve conmigo a Éxodo 20. En Éxodo 20 vemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y estas son leyes, y estas son normas, y estos son estatutos, y estas son las directrices que Dios nos dejó a través de su palabra para que nosotros las cumpliéramos y pudiéramos así llevar una vida en armonía, en tranquilidad y en normalidad. Pero hay personas que no se quieren sujetar ni a Dios en el cielo ni a las normas de la tierra, y por eso entonces es que vemos que son personas que van fracasando en todos sus caminos. Dice entonces los 10 mandamientos, tú lo puedes leer desde el versículo 1 hasta donde finaliza en el versículo 25. Ahí puedes leer todas las normas que Dios da al ser humano, porque es al ser humano que da las normas. Dice: yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí, no hagan ídolos ni imágenes de nada de dice que esté en el cielo y en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel, pero donde dice Israel pon tu nombre. Y soy un Dios celoso, yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. No usen mi nombre sin el respeto que se merecen, si lo hacen los castigaré. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, y ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Yo hice en 6 días el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré el día especial. Puedes seguir leyendo. Leí lo más importante también para llegar al punto de que cuando no obedecemos a Dios estamos creando una fortaleza en nuestra mente. Y por lo tanto nuestra actuación o nuestro proceder será de igual manera. Dice también el Señor: cuando creemos saber más que Dios, se forma o se activa también una fortaleza de la mente.
Cuando muchas veces personas quieren saber más que Dios, quieren actuar como si fueran Dios, y en este caso, cuando hay personas que actúan así, Dios los llama como personas altivas, ya lo vimos, como personas que son altivas y que son personas que tienen una fortaleza en su mente, cuando creemos saber más que Dios. Hay personas que creen que le van a ganar a Dios. Hay abogados que piensan que le van a ganar todos los juicios a los humanos aquí en la tierra, pero también le van a ganar a Dios en el cielo. Y estas se llaman fortalezas. Se llaman hierros incandescentes o hierros calientes o hierros que queman toda capacidad de pensamiento lógico y normal, ¿verdad? Y hay personas que creen que se las saben todas y que van a ganar todos los juicios y todos los casos y todas las peleas las van a ganar, y que a Dios también le van a ganar. Pero esto se llama una fortaleza y una estructura mental que la persona creó. Y vemos que desde niños, es decir, cuando una persona está en su primera etapa de la niñez o de la adolescencia o preadolescencia, comienza a mostrar lo que va a hacer cuando es adulto. Y cuando los niños, por ejemplo, uno les dice que no haga tal cosa y lo siguen haciendo, y uno insiste en que no actúe así, pero lo siguen haciendo, es porque estos niños desde esa misma edad ya están creando una previa fortaleza mental. Entonces es importante que vayamos derribando, destruyendo y tumbando toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Porque Dios es tu creador, quien me hizo a mí y te hizo a ti, y nos hizo a todos nosotros y a cada uno de los televidentes, y por lo tanto Él es el que sabe tú cómo estás hecho, de qué estás hecho, cómo estás formado, cuánto vas a vivir. Todas tus necesidades las tiene previamente conocidas. Él sabe todas las necesidades, no solamente físicas, sino espirituales, emocionales, y por lo tanto Él es mayor que todos nosotros. Así que aquellos que dicen que Dios no existe y que Dios no existe, que Dios no existe, realmente lo que ellos están diciendo es que tienen una fortaleza, una estructura mental equivocada. Porque si tú ves la naturaleza y todo lo que Dios creó, todo muestra que hay un creador, un diseñador, un arquitecto y un científico y un médico de médicos, un abogado de abogados. Es decir, que cuando tú miras la creación y todas las cosas maravillosas que Dios creó, incluyéndonos a nosotros, que somos unas máquinas, físicamente tenemos una estructura demasiado poderosa, podemos entonces ver que Dios es real. ¿Qué es una fortaleza entonces? Cuando evadimos el conocimiento santo. Es decir, que muchas personas pelean contra la Biblia y pelean contra todas las personas que predicamos la palabra de Dios. Y por eso es que vemos que cuando personas se sienten, digamos, que hay algún mensaje, alguna prédica, algún tema que les toca, digamos que les remueve, que los confronta, que los expone, pelean. Pero te quiero decir que la palabra de Dios toda es un consejo, toda la palabra de Dios es un consejo, y debemos entonces estar muy pendientes desde que la palabra de Dios se cumpla en nosotros y no que se cumplan nuestros propios deseos y nuestras propias voluntad o nuestros propios, digamos, planes y proyectos. ¿Cuáles son las estructuras? Son los armazones, o es una mente errada, una mente que no está consolidada en Dios y que por lo tanto es una mente que va de mal en peor, dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros estamos llevando una vida, sabemos que hacia la fosa, o que estamos fracasando, o que estamos yendo en contravía de la palabra de Dios, pero más sin embargo las personas continúan yendo por ese camino. En algunas ocasiones vemos que cuando personas tienen estructuras, no permiten el cambio, no quieren cambiar, no quieren aún hacer lo que Dios dice,
o Dios envía la palabra a los profetas y les dice que deben hacer ciertos ajustes, ciertos cambios, ciertas cosas, y las personas no los quieren hacer porque ya ellos en su corazón y en su mente ya tienen establecidas unas cosas, unas creencias, unas estructuras, unas fortalezas que les impiden cambiar. El Señor, yo sé que quiere ministrar a muchos lugares y el Señor les quiere mandar una palabra y les quiere hablar de que Él es un Dios de transformación, porque Jesucristo vino a transformar. Jesucristo vino a quitar lo que no servía y a establecer lo verdadero. Y muchas personas, cuando digamos, el Señor les manda una palabra a través de un profeta y les dice que deben hacer ciertos ajustes, ciertos cambios, deben hacer cierto tipo de remoción de cosas y establecer otras nuevas, las personas que tienen fortalezas y estructuras mentales pueden ser los mismos ministros, los mismos pastores, los mismos creyentes o los que sirven, y ellos ya establecieron unas cosas y unas creencias y que lo que ellos están haciendo y como lo están haciendo está correcto, abrogando y desechando la palabra que Dios les envió a través del profeta. Por eso es tan importante, cuando queremos avanzar también debemos estar de acuerdo en obedecer, y también debemos estar pensando como piensa Cristo, porque el Señor Jesucristo vino a transformar, a cambiar. Él vino a transformarle la mente a los discípulos, Él vino a transformarle la mente a cada uno de esos seguidores y a cada una de esas personas que lo seguían en la tierra. Él vino a transformarles la mente y el corazón, y de igual manera cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, nuestra mente y nuestro corazón son transformados. Y por eso es que cuando una persona tiene fortalezas y estructuras que son unos armazones, son unos edificios mentales, son la estructura viene siendo como el mismo esqueleto de un edificio. Las estructuras son cosas que nosotros levantamos, que nosotros afirmamos, que nosotros estructuramos, que nosotros consolidamos y que nosotros volvimos fuertes dentro de nosotros. Estoy hablando a nivel mental, a nivel interno de la persona. Y una estructura es una ligadura de almas con algo o con alguien que nos entregó un conocimiento que no es bíblico y que no es sano y que no es bueno y que no es correcto, pero más sin embargo nos apegamos a esa estructura y decimos que es lo correcto. Por ejemplo, y para no ir muy lejos, los testigos de Jehová, los mormones, las sectas, diferentes sectas, por ejemplo, en la India, ellos ya establecieron unas creencias espirituales, según ellos, de que así llegan a Dios, que es prendiendo velas, haciendo sahumerios, haciendo una cantidad de cosas, que adorando al elefante rosado, etc. Y tú lo puedes revisar también, las creencias de la India son absolutas para ellos. Y ellos dicen que esa es la manera de llegar a Dios. Y cada uno, como por ejemplo los Hare Krishnas, ellos también tienen unas filosofías que a través de unos cantos y esto se llama rituales, y también se llama un tipo de rezos continuos y hacer como unos mantras y unas cosas. Ellos piensan que así llegan a Dios, pero la verdad es que así no se llega a Dios. Se llega a Dios a través de Jesucristo, y se llega a Dios recibiéndole a Cristo en el corazón a través de Romanos, como dice 10, 8 al 13, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Esa es la primera entrada para poder nosotros ser creyentes, verdaderos, genuinos hijos de Dios. Pero hay personas que, como tienen una ligadura de almas con diferentes tipos de creencias. ¿Qué es una ligadura de almas? Que la persona cree firmemente en eso, que tiene un grupo de personas y todas creen en lo mismo, que tiene una relación con una pareja y los dos creen las mismas cosas. La ligadura de alma no solamente puede ser con una persona, puede ser con una empresa, puede ser con una ideología, puede ser con una iglesia, puede ser
con cualquier tipo de creencia que no viene de Dios. Se llaman ideologías o ligaduras también de almas, es decir, que nos unimos, que nos casamos con esas creencias y con ese tipo de conocimientos. ¿Y cómo se crea una estructura? Cuando no queremos cambiar y decimos que ya yo soy así, que eso fue lo que aprendí, que eso fue lo que me enseñaron y que yo no voy a cambiar, que porque yo soy así y así me gusta ser y el que me quiera así como soy, y si no me quiere, pues no me quiere. Hay personas que dicen, yo soy católico, apostólico y romano y nadie me va a cambiar de religión. Yo me moriré siendo católico, apostólico y romano. Otras personas dicen, yo pienso así y así soy, yo vivo así y así vivo, y así pienso y así actúo, y el que me quiera, sino que nadie me quiera. Son estructuras mentales y digamos, cuando sabemos que hay unas fortalezas y unas estructuras que no sirven para nada, pero más sin embargo las acogemos, las amamos, las añadimos a nuestro estilo de vida y no queremos cambiar ni hacer ningún tipo de ajuste. Por eso es que cuando Cristo llegó a nuestras vidas y a nuestros corazones, Él comenzó a hacer una transformación, Él comenzó a cambiarlo todo en nuestras vidas. Por eso, hermanos, y como para ir redondeando ya este tema acerca de las estructuras mentales y las personas cuadriculadas, hay muchas personas que tienen fortalezas en la mente y estructuras de un conocimiento o un proceder establecido. Entonces, ¿cuál es una fortaleza? El machismo es una fortaleza, cuando el hombre maltrata a la mujer. El feminismo también es otra fortaleza, es cuando la mujer no le da el lugar que le corresponde al varón. Vemos también que otros tipos de fortaleza es cuando, digamos, los varones que golpean a las mujeres porque eso fue lo que ellos aprendieron de sus padres o lo vivieron en casa y eso mismo lo reproducen y tienen esa fortaleza en la mente que la mujer solo aprende a golpes. Eso se llama una fortaleza en la mente. Cuando, digamos, personas creen que el único medio para llegar al cielo es a través de rezarle a la Virgen María o a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen del Carmen, y hay tantos ídolos que han levantado que ellos siempre creen que esa virgencita y que esa velita y que esas florecitas que le llevan y que eso es lo único que les da respuesta, y que dicen ellos que la Virgen María y que la Virgen de Guadalupe y que la Virgen no sé, bueno, de la Virgen que sea o de la invención que sea, que esa o ese santo o ese ídolo o esa imagen es la que le hace los milagros. Eso se llama una fortaleza en la mente. O personas que, digamos, saben que el único camino para entrar al cielo es Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega a Dios, al Padre, si no es a través del Señor Jesucristo. Y aunque lo saben, dicen, yo soy católico, apostólico y romano y no puedo serle infiel a la Iglesia Católica porque yo nací y crecí y vivo y moriré así. Y entonces se llaman personas con estas fortalezas y estructuras en la mente de la religión. Tienen una estructura y una fortaleza hacia la religión y no quieren cambiar. Otros dicen, yo nací así y así me voy a morir. Otros dicen, yo soy apostólico y romano y católico y así moriré. Otros dicen, el que me quiera así, y si no, que no me quiera. Otro ejemplo, Jesús les transformó la vida a los 12 discípulos. Cada uno, cuando llegó a las manos de Jesús, porque Jesús fue el que los entrenó, los formó y los llevó a ser grandes, dice la palabra de Dios, ministros de fuego, antorchas. Ellos ya eran antorchas que encendían con el Evangelio. La palabra de Dios encendía a otros, los levantaba, los animaba, los conformaba y los confortaba y los transformaba.
según Jesucristo también lo había hecho con cada uno de los apóstoles. Pero vemos que al inicio el Señor Jesucristo tuvo algunos encontronazos con muchos de ellos, porque ellos tenían sus fortalezas y sus estructuras, como por ejemplo Pedro tenía una forma de ser y una forma de pensar que él creía que eso era lo correcto. Pero Jesús, a través de su formación continua en Pedro, lo cambió de lado a lado y ya Pedro era una copia muy exacta de Jesús, ¿verdad? Por eso fue llamado Pedro, piedra, la piedra. Es decir, sobre Pedro hubo un proceso tan grande y el resultado fue tan visible que él fue llamado piedra, ¿verdad? Entonces, también vemos que cuando Saulo, que antes era Saulo, luego pasó a ser Pablo, el apóstol Pablo, vemos que Saulo tenía unos conceptos, unas fortalezas, unas estructuras, tenía una forma de pensar, de ver las cosas, de vivir las cosas, de creer y de, según él, amar a Dios, pero en un concepto totalmente erróneo y equivocado que era la religión. Pero cuando él llegó a los pies de Jesucristo, Jesús mismo le transformó su mente y su corazón y le quitó la fortaleza y la estructura mental que tenía Saulo y le dio el nombre de Pablo, que significa pequeño predicador. Qué lindo, ¿verdad? Si tú quieres puedes ir allá a la palabra y lo puedes buscar. Puedes leer acerca de cómo fue el encuentro de Saulo con Jesús y cómo fue su vida transformada hasta llegar a ser el apóstol más impresionante del Nuevo Testamento. Y continuamos entonces que Jesús a cada uno les fue transformando la mente y el corazón. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Si vemos cómo eras tú, cómo era yo antes de Cristo, teníamos una cantidad de cucarachas y de mentiras que nosotros mismos nos creíamos que eso era lo verdadero y que eso era lo correcto y que eso era lo genuino y que eso era la vida. Pero cuando Jesucristo llegó a nuestro corazón y comenzamos a comer el pan de la palabra, porque la palabra de Dios es un pan de vida, y lo comenzamos a comer a través de la lectura, de la oración, y comenzamos a congregarnos en comunidad cristiana, una nueva vida de Jesucristo, nos dimos cuenta de que todo lo que nos habían enseñado era equivocado. Y Él transformó, cambió, nos hizo la metamorfosis, la metanoia y parecido a la oruga para llegar a ser mariposa. Y hoy podemos brillar un poco, porque nosotros los cristianos o los seres humanos que somos creyentes no dejamos brillar a Cristo como Él quisiera, porque todavía en nuestra mente hay estructuras y fortalezas. Por ejemplo, cuando el Señor ha enviado una palabra a través de mí y le ha dicho a personas que Dios quiere hacer una metamorfosis en la vida de ellos, pero más sin embargo ellos quieren seguir apegados a lo que ya tienen, a lo que ya han hecho y a lo que ya han establecido, pero también están esperando la gran recompensa y la promesa y las bendiciones de Dios, pero ellos no quieren hacer ningún tipo de cambio con su vida, ni con sus ministerios, ni con sus creencias, ni con sus fortalezas y estructuras. Voy a ser más clara. El Señor quiere remover el pasado total de un ministerio. Y el Espíritu Santo me ha usado como profeta de Dios para dar la palabra de que el Señor quiere que desarraiguen, que bajen, que quiten todo lo que ya habían construido del pasado, tanto en la mente, en el corazón, lo que estaban haciendo, aún como tenían decorado el lugar, que lo desarraiguen todo, que Él quiere hacer el mismo proceso de esta máquina que tiene una bola gigante de hierro y la lanzan y ¡tum!
tumba y destruye todo el edificio y lo echa abajo. Porque ese edificio ya estaba envejecido, enmohecido, estaba con unas estructuras viejas y estaba oxidado y estaba demasiado ya, digamos, no en la condición de excelencia para la cual Dios quiere levantar algo nuevo y diferente. Sí, estoy poniendo el ejemplo del edificio que lo derrumban para levantar, quitan todas esas basuras, esos escombros, y sobre esa misma tierra comienzan a levantar algo nuevo. ¿Qué dice el Señor en esta hora? Que muchas iglesias están envejecidas en sus conceptos, en sus argumentos, en sus fortalezas, en sus estructuras, en sus decoraciones y en todo, y que el Señor quiere bajar todo eso, desarraigar todo eso y volver a levantar algo fresco y nuevo. Y personas no quieren hacerlo, se arraigan, se unen, se apegan a que es así como yo quiero y como estoy acostumbrada o acostumbrado a hacer o a vivir o a ministrar o a predicar, y no quieren hacer ningún tipo de cambios de ninguna clase. Pero hoy te doy una noticia: Jesucristo vino a mover el agua estancada del pozo. Jesucristo vino a quitar tu vejez espiritual, tu vejez ministerial, tu vejez de todo lo que tú tenías o tienes hace 30, 40, 50, 60 años ahí. Quiere cambiarte, porque Dios cada día es nuevo. Cada día que vemos es nuevo. Este día no es igual que ayer, ni el de antier. Cada día es nuevo porque Dios es nuevo cada día. Pero, ¿qué pasa? Que estas personas que son estructuradas y cuadriculadas, como ya hicieron un cuadro de lo que ellos pretenden hacer con sus vidas y con sus ministerios, ya ellos hicieron un programa de cómo es que a ellos les gusta. No es como a Dios le gusta. Entonces, hermanos, para finalizar, ¿dónde puede haber fortalezas y estructuras y en qué lugar o en qué personas? En las familias. Hay familias que todas son con fortalezas contra Dios. Hay familias que tienen fortalezas en contra del matrimonio. Hay familias que tienen fortalezas en contra de los predicadores. Hay familias que tienen fortalezas en contra de las liberaciones. Hay muchos tipos de fortalezas. ¿En dónde puede haber fortalezas y estructuras? En los colegios. Hay colegios donde no permiten la Biblia. Hay colegios donde no se permite que hablen de Dios. Hay colegios donde no permiten que nadie predique. Hay colegios donde no permiten que se hable sobre el homosexualismo y qué piensa Dios de esto. Hay colegios donde la estructura es la filosofía, pero no la palabra de Dios. Y allí también hay una fortaleza. Y entonces, cuando saben que uno de los maestros, yo fui maestra de colegios y de universidades por muchos años y conferencista, y creo que lo compartí en alguna prédica cuando iba a ir a dar algún tema o a impartir la docencia o la materia de conocimiento, me decían, pero por favor no hablen nada de Dios, porque la fortaleza de ellos es contra Dios. ¿Dónde pueden haber fortalezas y estructuras? En las universidades. Los peores anticristos están en la universidad, porque cuando uno está estudiando en la universidad está el conocimiento de la filosofía, de las sectas, del satanismo, del ocultismo, de la brujería, pero no de la Biblia, y no dejan meter la Biblia en ninguna materia. Pero te quiero decir que una de las materias más importantes y la primera materia que debieran colocar en cada uno de los universitarios es la Biblia. Porque cuando uno está en una universidad le imparten el conocimiento de las filosofías, de las temáticas, de las diferentes ramas del conocimiento de
cualquiera de las asignaturas o de cualquiera de las digamos, carreras que uno elige para estudiar en la universidad, pero resulta que te dan todo el conocimiento en ingeniería de sistemas, en medicina, en arquitectura, en filosofía y letras, en idiomas, en música, etc. Te enseñan leyes, te enseñan cómo pelear contra los demás, te enseñan cómo hacer trucos y cosas para poder tú ganar digamos, los juicios y etcétera, pero no te enseñan a respetar a Dios y a obedecer a Dios y a actuar como Jesucristo actuó aquí en la tierra. Y por eso es que una de las cosas que debemos entender es que hay muchas filosofías y fortalezas en muchos lugares y personas. En iglesias católicas ya está establecido que allí son las imágenes. Que las imágenes son lo que ellos quieren mantener y que las imágenes son lo que ellos previamente ya establecieron ahí como una filosofía, como una creencia, y ellos adoran son las imágenes y los rituales y prender las velas y etc. En las iglesias cristianas también hay estructuras y también hay fortalezas. ¿A través de qué? A través de que hacen lo mismo siempre. Ya saben cómo van a hacer todo cada día. Tienen la fortaleza de que no quieren que nadie les ministre ciertas áreas a los pastores, que también necesitan liberación y ministración y sanidad, y necesitan un revolcón, porque cuando los ministros no se dejan ministrar de nadie, ellos dicen que es que Dios los ministra y es la excusa para ellos seguir con las fortalezas y las estructuras mentales. Cuando a un ministro, a un predicador, a una predicadora nadie lo ministra, se vuelve tan altivo, tan orgulloso que puede caer rápidamente en la apostasía y llevar a toda la congregación a la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? Ellos mismos se van en contra de Dios y eso enseñan al pueblo a ser así. Donde hay también fortalezas y estructuras en las sectas y en los movimientos políticos. Ya vemos que en los movimientos políticos ya tienen ellos unas herramientas, unas fortalezas, unas estructuras, ya saben cómo hacer todo, ya saben cuál es la jugada en la política, ya saben ellos cuáles son las armas que trabajan para hacer todo tipo de ganancias deshonestas. Pero también en las sectas vemos que cada uno actúa según lo que cree y lo que ya estableció. Había hablado en una prédica anterior que cuando hay estas sectas donde le dicen a la gente: pase aquí el que primero le va a profetizar por primera vez, por segunda, por tercera vez, pase aquí los que van a recibir sanidad por primera, por segunda, por tercera. Esas son las fortalezas de ellos y esas son las estructuras que ellos crearon. Ya vuelvo y aclaro, la fortaleza es un hierro, la fortaleza es algo que es un cerrojo, una oscuridad y una tiniebla y una ceguera, pero la estructura es algo que se fue levantando desde la niñez, preadolescencia, adolescencia, juventud, y toda la vida de la persona es así, con esa mentalidad. Entonces, hermanos, quiero decirte que cuando Jesucristo llegó aquí a la tierra, no vino a perder el tiempo, Él vino a cambiar tu mente y tu corazón. Él vino a cambiar seres humanos. Él no vino a cambiar a los perros, ni a los micos, ni a las ballenas, ni a los pescados, no. Él vino a cambiar la mente y el corazón del ser humano que Dios creó. Hermano, hoy hemos hablado de las fortalezas y las estructuras mentales, y el título de esta prédica es Personas que tienen fortalezas o personas cuadriculadas, y el tema fue las fortalezas y estructuras mentales. Estas prédicas las puedes ver a través de YouTube, en el canal Una Nueva Vida de Jesucristo, UNBJ, y allí puedes ver cada una de nuestras predicaciones y ministraciones, y también algunos temas de adoración, y allí puedes ser educado, formado, direccionado, ministrado, enseñado con la palabra de Dios. Te bendigo grandemente. Hablo para ti, Pati Ramos, de la comunidad cristiana Una Nueva Vida de Jesucristo, UNBJ, desde Bogotá, Colombia. Te envío Shalom.
y espero que nos veamos en una próxima oportunidad, y a cada uno de ustedes asistentes en este lugar también les doy las gracias por estar aquí y muchas gracias por tus oraciones y por tu apoyo. Gracias. Amén.